buenas mañanas, que el Eterno les bendiga grandemente en este día. Qué privilegio poder compartir junto a ustedes un nuevo devocional titulado en este día Los peligros del éxito. Quien les saluda y bendice en esta hermosa mañana, ministro pastor Pablo Aquino Jr. Es un honor, una honra, un gran privilegio poder llegar a tu vida a través de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 26:16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo las Santas Escrituras. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. He vuelto a leer la historia de Usías. Los hechos de su reinado están relatados en Segunda de Crónicas capítulo 26. Reinó por 52 años, un reinado largo y fructífero. El texto nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios en el versículo 4. Sin duda un comentario refrescante en medio de la perversa actitud de otros reyes de Israel. Persistió en buscar al Señor todos los días del ministerio de Zacarías y como resultado Dios lo prosperó. Esto relata el versículo 5. Derrotó a los filisteos y a otros enemigos de Israel. Edificó torres y cavó cisternas en el desierto. Plantó viñas y trabajó el campo, acumulando gran cantidad de ganado. También desarrolló un ejército poderoso y moderno, equipado con armas que ninguna otra nación tenía. Luego de muchos años el reinado de Usías, su fama se extendió hasta muy lejos porque fue ayudado de gran manera hasta que se hizo muy fuerte, relata el versículo 15. Podemos ver en este resumen del capítulo 26 de Segunda de Crónicas y de los acontecimientos del rey Usías, cómo era un hombre temeroso a Dios. Ante tener una posición de privilegio como rey, podemos ver a partir del versículo 4 que hizo lo recto delante de Dios. Podemos ver en el versículo 5 que se propuso buscar todos los días en la casa de Dios el rostro de Jehová. Y podemos ver cómo eso trajo buenos resultados, buenos frutos. A comparación de otros reyes de la época o de la historia de Israel, que le dieron la espalda a Dios y no le buscaban, tenían iniquidad, pecado y querían hacer lo que ellos querían. Cuando vemos esto, nuestro corazón se llena de gozo y alegría, saber de que este rey puso a Dios primero y como consecuencia trajo muy buenos resultados. Dice que era prosperado, dice que tenía poder, dice que tenía un gran ejército, dice también que él construyó, como recién leíamos, edificó torres, cavó cisternas en el desierto, plantó viñas, trabajó mucho en el campo, acumuló gran cantidad de ganado. Podemos ver resultados de prosperidad, de bendición, de protección. Un reino como cualquier otro rey quiere soñar en sus perfectas condiciones. Y eso era el resultado de buscar la presencia de Dios, de hacerlo recto delante de Dios, de tener temor delante de Dios. Pero hoy el texto nos dice, y se introduce una nota triste a esta maravillosa historia. Los extraordinarios logros de toda una vida de esfuerzo y servicio a favor del pueblo acabaron afectando el equilibrio espiritual de Usías. Terminó destruyendo con sus prácticas abominables todo aquello que había construido con tanto empeño y tantos años. Podemos ver hoy que cuando él era temeroso delante de Dios, hacía lo recto delante de Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, la presencia de Dios estaba en él, estaba en su casa. Pero cuando empezó, ¿sí?, a practicar el pecado, a practicar abominaciones delante de Dios, quiere decir hacer lo malo delante de Dios, fue destruido. Algo ocurre en el corazón de algunas personas que alcanzan la grandeza en los proyectos que se les confían. Comienzan a creer que son responsables de su propia prosperidad y pierden de vista que cada victoria es un regalo del cielo. Yo en lo personalmente he visto a ciertas personas
en el transcurrir de los años del caminar con Dios, de que Dios le ha prosperado, Dios le ha bendecido, Dios le ha posicionado en lugares privilegios y rápidamente se olvidan, rápidamente se enorgullecen, rápidamente se ensalzan, como se dice, rápidamente se olvidan de que no son sus victorias, sino es la victoria de Dios, que no es por su sabiduría o su esfuerzo, que Dios le dio sabiduría, que Dios le dio bendición de lo alto y solamente ellos tenían que hacer su parte mientras Dios hacía su parte. Y esto pasa como le pasó a Usías. La soberbia que siempre está presta a golpear la puerta de nuestra alma los lleva a creer que no hay nada en la vida que no puedan alcanzar si así se lo proponen. Se genera una soberbia que ya está en la naturaleza del hombre incorporada cuando el hombre nace. No solo hablando del hombre género masculino, sino también femenino. Y que se crea de que todo lo que ellos quieran hacer o vayan a hacer lo van a poder lograr, sin darse cuenta, o olvidándose, mejor dicho, que es la presencia de Dios, la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Dejan de incluir a otros en sus proyectos y quienes lo acompañan se convierten en meros instrumentos para servir exclusivamente a su propio proyecto. La caída, tristemente, es solamente cuestión de tiempo. Usías creyó que su autoridad real le daba licencia aún para incursionar en el templo y ofrecer allí sacrificios. Los sacerdotes no pudieron impedir semejante atropello. Dios, sin embargo, lo frenó, enviando una lepra que consumió su cuerpo. Murió solo, completamente aislado del pueblo que había gobernado. Este hombre quiso tomar, cuando leemos más adelante, quiso tomar, ¿sí?, la responsabilidad o la posición, aún siendo rey, del sacerdote. Y él quiso hacer sacrificios a su modo. Y no era su posición, no era su responsabilidad. Él había sido ungido para reinar, no para ser sacerdote y levantar sacrificio. Este hombre, al ver de que lo que hacía por los años fue prosperado, fue bendecido, que Dios estaba con él, que Dios le guardaba, que Dios todo lo que él hacía prosperaba, en su corazón se levantó un tipo de orgullo que pensó que por esos buenos resultados él podía hacer lo que quisiera y tomó el lugar del sacerdote y levantó sacrificios, pero los sacrificios que levantó fueron abominables delante de Dios porque su corazón a ese punto ya se había corrompido y terminó muriendo solo. Y eso es lo que le pasa muchas veces a personas que permiten que el orgullo, la altivez, el ego se posicionen en su corazón, terminan solos. Terminan perdiéndolo todo. No solamente pierdan la presencia de Dios, no solamente pierdan la intimidad con Dios, porque la Biblia dice que al humilde Dios le ve de cerca, más al altivo lo ve de lejos. No solamente Dios se aleja a causa del orgullo y la altivez en el corazón, sino que alrededor de lo natural muere solo, termina solo, porque las personas de su alrededor ya le han aconsejado, ya le han hablado, ya le han dicho, cambia, mira, reflexiona, pero no hace caso. Y aquí vemos, como dice, murió solo, un rey que por 52 años, ¿sí?, reinó en Israel, que era antes temeroso delante de Dios, que prosperó, que Dios le bendijo, que tenía un ejército grande, que la fama dice que recorría las tierras de todo el Medio Oriente, reconociendo y de una forma u otra honrando, ¿sí?, el gran reinado de Usías. Pero ese gran rey, que a sus años anteriores fue, dice la Biblia que por una lepra que Dios le envió, terminó muriendo solo. ¿Cómo podremos luchar contra la soberbia que tan fácilmente se instala en nuestro corazón? Se me ocurre que podemos ejercitarnos diariamente en levantar acciones de gracias a Dios por cada suceso en nuestra vida. Seamos rápidos en señalar al verdadero autor de cada una de nuestras victorias. Imitemos el ejemplo de Pedro. Cuando Cornelio se postró ante él, ponte de pie, yo también soy hombre. Hechos 20:26. Una de las estrategias que hoy quiero compartirte para finalizar este devocional es que todo lo que llega a tu vida, todo triunfo, toda victoria, todo lo que logres, todo lo que se te entregue, toda posición de privilegio que puedas ir
en aumento, escalando, se la entregues a Dios en oración con acción de gracias, reconociendo que no es por ti, sino es Dios en ti. Esa es la diferencia. Reconociendo que sí te has esforzado, pero no es por tu esfuerzo, sino es la misericordia, la gracia, el favor, el amor de Dios que hizo que tú llegues a tener lo que tienes, que permitió que tú alcances lo que tienes, que permitió que tú estés donde estás y estarás mañana donde Dios quisiera llevarte o donde Él quiere llevarte. Entonces, una de las estrategias para no permitir que la soberbia y la altivez se posicionen en el corazón es constantemente dándole gracias a Dios, entendiendo que somos vasijas de barro, entendiendo que no es por nosotros, sino es por Él en nosotros, entendiendo de que cada suceso, de que cada aplauso que podamos recibir, de que cada honra que pueda llegar a nuestras vidas, de que cada lugar de posición que podamos llegar, sea en lo espiritual, sea en el ministerio, como también en lo físico, sea alcanzaste tu casa, alcanzaste tu carro, alcanzaste el título, fuiste posicionado en la empresa o tienes una empresa o el lugar donde trabajas es una gran empresa y tienes un lugar de privilegio, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y más te digo, en las mínimas cosas, dale gracias a Dios. Porque si tú no trabajas en las mínimas cosas, cuando llegues a obtener grandes cosas, entonces tu corazón ya va a estar corrompido. Trabaja en las mínimas cosas, en tu diario vivir, cada momento, cada día, cada hora, cada espacio que tú puedas tener una oración y clamar delante de Dios, puedas darle gracias por todo lo que llega a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la presencia de Dios pueda seguir ministrando tu corazón de los peligros del éxito y no seas como el rey Usías. Y te aconsejo que puedas tomarte el tiempo de leer Segunda de Crónicas, capítulo 26. Sé que Dios te va a ministrar de la misma forma que ha ministrado mi vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Comparte este devocional y seamos de bendición a muchas más personas. Bendiciones.